Hidalgo. En esta oportunidad entraremos en las aguas de lo que es el marco metodológico en un trabajo de investigación. Iniciamos. En esta oportunidad estaremos desarrollando la estructura de lo que es el capítulo 3, marco metodológico. En este sentido desarrollaremos los temas sobre nivel de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, procesamiento de datos, fases de la investigación, aspectos administrativos de un proyecto de investigación. La metodología estudia el procedimiento y las técnicas que se emplean en cualquier investigación. Por ello, en la metodología se requiere que haya un lazo entre el método, que es el cómo investigamos, empleado por el investigador, y la teoría que proporciona el marco en el cual se insertan los conocimientos obtenidos, es decir, el qué investigamos. Evidentemente, la teoría y los métodos implican por lo general una opción ideológica que en sentido genérico y bajo un enfoque basado en un sistema coherente de ideas nos indiquen el para qué investigamos o el para qué de la investigación. En relación con este aspecto, debemos agregar que a través de la historia los seres humanos se han valido de diversas formas o alternativas para mostrar cómo se percibe la realidad. Estas perspectivas, en virtud de las cuales se pretende explicar el mundo, los fenómenos materiales y espirituales, se conocen como métodos. Sin embargo, la metodología es la teoría, la disciplina filosófica que estudia el método. En el cuadro podemos observar claramente las diferencias que existen entre lo que es la metodología y el método. Observemos con detenimiento. Diseño de investigación por niveles podemos encontrar 4 tipos, lo que es la investigación exploratoria, la descriptiva, la explicativa y la de evaluación. Luego, el diseño de investigación debe verse desde 2 perspectivas, lo que es el diseño de investigación cualitativo o positivista y el diseño de investigación cuantitativo, que es el positivista. Sin embargo, podemos encontrarnos con otros niveles de investigación como lo son el aplicativo, que es el conjunto de métodos que se usan para recolectar y analizar las variables que resultan dentro de un trabajo de investigación. Este se ocupa del proceso de enlace entre la teoría y el producto. Tenemos el predictivo, que en este nivel de investigación se basa en la planificación, es decir, en la conducción de procesos de forma secuencial con objetivos y acciones para evitar eventos inesperados que afecten los resultados. Se encarga del análisis de datos y estadísticas para definir hipótesis o deducir resultados o sucesos futuros. El nivel explicativo, que busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos, cuyo objetivo último es explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este. El nivel relacional, que son los que buscan la relación o el vínculo entre 2 variables y no busca causalidad, la cual se busca y se puede encontrar en los estudios explicativos. Estos sí tienen variables dependientes e independientes y ambas variables tienen igual jerarquía y son analíticas. El nivel descriptivo, que sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Esto permite detallar el fenómeno estudiado y básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. El nivel exploratorio o formulativo. En este primer nivel de conocimiento científico que se espera alcanzar sobre un determinado tema o variable investigativo, se logra a través de estudios de tipo exploratorio. Tienen por objetivo la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa, y estos permiten al investigador formular hipótesis de primer y segundo grado. Nuevamente reflejo un cuadro que deben observar con detenimiento y ampliar su conocimiento. Para ello, le voy a recomendar al final de la clase el libro de Duarte y Parra 2020. Observemos con detenimiento el cuadro. En la imagen podemos observar claramente lo que son los paradigmas, las diferentes metodologías que existen y los tipos de estudios que se presentan en la investigación.
tipo de investigación por diseño, el cual consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos a partir de la investigación o la experiencia práctica, que se dirigen a producir nuevos productos o procesos o a mejorar los productos o procesos que ya existen. Dentro de la gama del tipo de investigación por diseño podemos destacar lo que es la investigación documental, que es el desarrollo de las capacidades reflexivas y críticas a través de la interpretación, análisis y confrontación de los informes recogidos. Se obtienen resultados originales y de interés para el grupo social del investigador. Este tipo de investigación vislumbra estudios monográficos, correlacionales, historiográficos y jurídicos. Otro tipo de investigación es la investigación de campo, que se basa en datos fundamentados para la investigación tomados directamente de la realidad. Es decir, se toman los datos del entorno mismo del investigador, permitiéndoles interactuar con la realidad del fenómeno o problema que se está investigando. En este tipo de investigación se clasifican los estudios cuantitativos y cualitativos, donde la primera vertiente abarca los estudios ex post facto y correlacionales con datos primarios, y la segunda vertiente comprende las investigaciones hermenéuticas, fenomenológicas, etnográficas, historias de vida e investigación-acción, entre otras, y que son propias de la investigación cualitativa. Otro diseño es la investigación experimental. En este tipo de investigación se manipulan las variables de ocurrencia del problema, o sea, lo que genera el problema. Aquí el investigador produce intencionalmente la situación conflicto de análisis para incorporarse en él y realizar el proceso investigativo. Y también tenemos lo que son los estudios no experimentales. En este tipo de estudios el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren con naturalidad, sin ningún tipo de intervención del mismo como investigador. En el siguiente cuadro podemos observar claramente algunas características de lo que es la investigación documental, la investigación de campo y la investigación experimental. Población y muestra. En el contexto investigativo, la población viene siendo como el conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según Duarte y Parra, 2020, la población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la población poseen una característica en común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. Es decir, se utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de estudios. Y la población puede ser finita, infinita o accesible. Cuando hablamos de la población finita, entendemos que es aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables por el investigador. En cuanto a la infinita, es aquella en cuyos elementos es imposible tener un registro identificable. Y la población accesible es la porción finita de la población a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae una muestra representativa. Tamayo y Tamayo, en cuanto a la muestra, nos dice que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población para estudiar un fenómeno estadístico. Y dentro de los tipos de muestra está el aleatorio, el aleatorio simple, que es la forma más común de obtener una muestra en la selección al azar, el muestreo estratificado, y para este tipo de muestra el grupo de la población se divide en varios grupos o extractos con el fin de dar representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. También nos encontramos con el muestreo por cuotas, que divide a la población en estratos o categorías y se le asigna una cuota a cada uno de ellos. Y a juicio del investigador se seleccionan las unidades de muestreo. El muestreo intencionado también recibe el nombre de sesgado, debido a que el investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos de la población que se investiga, por lo que se requiere un conocimiento previo sobre los mismos. Tenemos el muestreo mixto. Aquí se combinan los diversos tipos de muestreo. Por ejemplo, se pueden seleccionar las unidades de la muestra en forma aleatoria y después aplicar el muestreo por cuotas. Tenemos también el muestreo tipo.
El muestreo tipo, también llamado el máster simple, es una aplicación combinada y especial de los tipos de muestras existentes. Este consiste en seleccionar una muestra para ser usada por disponer de tiempo. La muestra aquí se establece empleando el procedimiento sofisticado y una vez establecido constituye el módulo general del cual se extraerá la muestra definitiva, y ello conforme a la necesidad específica de la investigación o del investigador. Resulta importante agregar que la muestra probabilística y no probabilística también se debe tomar en cuenta. La probabilística es aquella donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de ser conformada. A su vez, se dividen en muestra aleatoria simple, muestra de azar, sistemático, muestra estratificada o muestra conglomerada o por área. En la no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de conformarla. En lo que respecta al porcentaje ideal que debe poseer la muestra, Ramírez establece que la mayoría de los autores coinciden en que se puede tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una muestra con un nivel elevado de representatividad. Llegamos a las técnicas e instrumentos en una investigación. Todo investigador debe entender que el método no basta por sí solo. Se requiere además de medios operativos para lograr el cometido en una investigación. De allí que la técnica sea considerada la forma, el cómo hacer para alcanzar un fin. Es decir, se sitúa en el campo los elementos prácticos, concretos y adaptados al objeto de estudio. Por ello que las técnicas son definidas como las reglas que permiten hacer bien una cosa, por lo que se puede afirmar que poseen una gran utilidad en la práctica de una investigación. Asimismo, se debe señalar que el método conlleva el manejo de ciertas técnicas y comprende la individualización, el aprovechamiento de las fuentes de información. Observemos en el cuadro que estoy dejando en la parte de abajo del video, y allí podemos detectar o observar con detenimiento las técnicas empleadas según la investigación positivista, que es la cuantitativa, y la investigación pospositivista, que es la cualitativa. Los instrumentos son definidos por Rodríguez como aquellos medios impresos, dispositivos, herramientas o aparatos que se utilizan para registrar la información obtenida en la observación y las entrevistas. A través de ellos podemos lograr recoger, obtener los datos o hallazgos investigativos en el área de estudio. Pueden ser impresos, audiovisuales o instrumentales. Y en el cuadro que estoy reflejando en el audio podemos visualizar los más comunes, como los impresos, donde destacamos las fichas, los diarios, las listas de cotejo, los guiones de entrevista, los cuestionarios, los test y las pruebas objetivas. En los audiovisuales nos podemos encontrar con la grabadora, la cámara fotográfica o los teléfonos celulares, los videos, las filmadoras que hoy por hoy ya no se están usando tanto por el avance de la tecnología en cuanto a móviles nos referimos. Y por último tenemos el instrumental de laboratorio llamado AdHoc. Ahí podemos observar los tipos de instrumentos que podemos utilizar en este tipo de registro. Para el procesamiento de datos se deben aplicar ciertas técnicas de análisis, donde se encuentran las estadísticas, los cálculos matemáticos y el análisis de contenido. En relación a las técnicas estadísticas podemos destacar la estadística descriptiva, la estadística inferencial, el análisis paramétrico y el análisis no paramétrico. En relación con los estudios en los que se aplica la estadística descriptiva, donde se estudia la distribución de frecuencia para presentar los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada, se procede de la siguiente manera. Primero, los datos obtenidos con la aplicación del cuestionario son plasmados en tablas de frecuencia, mostrando así por el porcentaje que estos representan.
Segundo, la respuesta se grafica a través de diagramas como parte de la estadística descriptiva para de esta manera obtener las proporciones de los resultados seleccionados a aquel tipo de diagrama que se adapte a los datos, permitiendo así una estética y una precisión en el trabajo de investigación. Dentro de este marco, las tablas de frecuencias no son más que aquellas por medio de las cuales se determina el número de casos que encajan en las distintas categorías. Es por eso que Anderhead define las tablas de frecuencia como aquella que consiste en ordenar los datos en filas y columnas con especificaciones correspondientes acerca de la naturaleza de los mismos. En términos más generales, las tablas de frecuencia o cuadros estadísticos proporcionan o nos proporcionan información para una exposición en particular, y esta debe ser diseñada de tal forma que el lector pueda dirigirse fácilmente a la tabla de comparación, análisis o énfasis concerniente a la exposición. Bajo esta perspectiva, la graficación permite observar y detallar a grandes rasgos los resultados obtenidos a través de los porcentajes tomados en consideración desde las respectivas tablas. Después se realiza un análisis e interpretación de los resultados tomando en cuenta las variables y los aspectos conceptuales desarrollados en la investigación, así como la realidad enmarcada en la organización objeto de estudio. Finalmente, el análisis de contenido es una técnica empleada para analizar documentos y datos cualitativos que describe sistemáticamente y cuantitativamente la información contenida en las acciones de comunicación. Cuando hablamos de los procedimientos metodológicos, estamos hablando de las fases o las etapas en las que se lleva a cabo la investigación. Una vez delimitado el tema de estudio, se divide en forma organizada su elaboración. En este proceso se cumple con la fase 1, que es la llamada fase exploratoria. Es la que consiste en la búsqueda de la información y recopilación con el fin de almacenar la mayor cantidad de insumos que nos faciliten la estructuración en primera instancia del planteamiento del problema, de los objetivos y la justificación. La fase 2, llamada la fase descriptiva, nos permite la organización de la información de aquello que, en última instancia, es útil para la investigación y lo que no es. La lógica aplicada en este proceso de organización permite la construcción del marco teórico, y es en esta fase donde se realiza la producción discursiva de cada uno de los descriptores incluidos en la temática de estudio. La fase 3, llamada fase de campo, comprende el análisis e interpretación de la información de los diferentes textos que se emplearon como sustento para la investigación documental. En el caso de una investigación de campo, en esta fase se aplican las técnicas que se validan y se confiabilizan y se aplican los instrumentos para producir el diagnóstico que dará origen a las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Y la fase 4, llamada generativa, que se emplea para los proyectos factibles y para las tesis doctorales y consiste en generar aportes y o elementos que apuntan a la solución de una problemática estudiada. Llegamos a la fase final del anteproyecto de investigación, o sea, el cierre del capítulo 3. Y estamos tocando ahora los aspectos administrativos. Estas no son más que las actividades que se realizan previamente al planeamiento y que no son de naturaleza científica, pero que son necesarias para la investigación. Estos aspectos administrativos incluyen la consideración de recursos humanos, materiales, financieros y un cronograma. Su principal característica es su naturaleza sistémica e integral. En este proceso se da a través de varias etapas y que están interrelacionadas unas con otras. Entre ellas está la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control, que trabajan juntas para lograr los aspectos de manera eficiente y efectiva. Cerrando la ventana virtual de la UNEFA Núcleo Aragua, no me puedo retirar sin recomendar el libro Lo que debes saber sobre un trabajo de investigación, cuyos autores son el Dr. José Enrique Duarte y la doctora Egle Parra Ruiz en su 4ª edición. Me despido hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.